Hola, yo soy Mario Rodríguez, técnico de la institución Sócrates Valencia. Para mí es un honor estar compartiendo una valiosa información con ustedes, con una invitada especial que tenemos para el día de hoy. Un saludo especial para toda la familia deportiva, en especial para Sócrates Valencia. Yo soy Jordania Corrales Camacho, nacionalidad cubana, y bueno, en esta hora pues sobre todo poder presentarme. Soy gimnasta, toda mi vida hice la gimnasia rítmica deportiva, empecé a la edad de los 4 años. Eso sobre todo formó en mí muchos valores, muchas actitudes en mi hermoso deporte, y posteriormente pues tuve grandes resultados. Entre otros resultados que tuve, fui campeona panamericana, campeona centroamericana, tuve grandes distinciones a nivel internacional, sobre todo por la Federación Internacional de Gimnasia, la FIT. Tengo el sello de atleta de clase mundial, que lo da la Federación Internacional de Gimnasia, como todo el aval y todo el recorrido de las grandes gimnastas que han pasado por cada uno de los países. Y bueno, muy feliz de poder estar en este encuentro, sobre todo de poder aportarles a las nuevas generaciones al deporte, de hacerle crecer, y sobre todo esa parte de poder ligar y fusionar la gimnasia como un estilo de calidad de vida y como una especie de movimientos que necesitamos para la vida diaria y para nuestra salud. Teniendo en cuenta que tenemos una invitada tan importante, ¿qué nos puede decir sobre la gimnasia como algo fundamental dentro del deporte? No como solamente algo específico, que hablamos de gimnasia rítmica o gimnasia estética o gimnasia básica. ¿Qué nos puede decir sobre esos mitos que existen, que el deporte es para simplemente una población o es muy importante en el deporte en general? Bueno, realmente hay muchos mitos en cuanto a la gimnasia, ya que pensamos que la gimnasia sobre todo empezó o es para solamente las chicas, y realmente eso es incorrecto. De hecho, el padre de la gimnasia es Von Dut, que fue, sobre todo, empezó e incursionó en la gimnasia occidental en toda la época de Europa, en el año, sobre todo en el 1811, 1812, y esto hace que corresponde que ese padre de la gimnasia, que sobre todo empezó como una escuela de movimiento, formar sobre todo en las capacidades motrices básicas, en las capacidades coordinativas, en las capacidades también, sobre todo en esa parte de poder, también la parte musical que da, y esos son partes que son de la historia de la gimnasia, y que hay varios tipos de gimnasias que muchas veces no sabemos y desconocemos. Y en su función, pues es un gran, podríamos decir, palmarés bien amplio de todo lo que la gimnasia rítmica como deporte, que fue mi deporte, pero la gimnasia básica, lo que recrea y lo que puede formar en las nuevas generaciones, tanto de los chicos como de las chicas. Interesante. ¿Cómo crees que se puede desarrollar esto en los jóvenes deportistas, o también sirve para la parte social en general? Bueno, los grandes estudiosos, sobre todo en el proceso ya funcional y biomecánico, morfológico del atleta, recomiendan que el niño o la niña que pueda empezar sobre todo desde temprana edad a practicar la gimnasia básica, la gimnasia como fundamento, es un niño que está listo y que está apto para practicar cualquier deporte. Forma, sobre todo en lo que podremos decir escuela de movimiento, motores, físicos, coordinativos, y eso es importante porque es como la base. La gimnasia básica es la base para que cualquier chico o cualquier chica pueda en su vida formar y pueda realizar otros deportes y su vida cotidiana en un proceso de más, podríamos decir, de actitud y de calidad de vida. Claro, es como nosotros tenemos que recordar que existen diferentes tipos de capacidades coordinativas, es lo que hace la gimnasia. Así es, así es. Lo que es la capacidad coordinativa general, la especial, y cuál es la que nos puedes recordar con la tercera. Sí, hay muchas, sobre todo en las capacidades coordinativas, están las generales y las especiales. Sí. Las generales son las que orientan sobre todo la estructura de movimiento, donde forman las capacidades para que el niño pueda formarse en una edad sensible correcta. Eso es muy importante. Las capacidades coordinativas se desarrollan a la edad entre los 8 años a los 12, y eso es muy importante porque no es que en otra edad no se pueda desarrollar, pero si el niño en una pirámide deportiva, como le decimos en la escuela cubana, puede desarrollar esas capacidades en esa edad, está listo después de los 12 para poder fomentar, y su crecimiento deportivo va a despuntar mucho más. Interesante, porque al tener un especialista con tantos años de experiencia, con una carrera deportiva tan fructífera,
La verdad que ha sido una bendición escucharte con todas esas experiencias y sabiendo de que ese aporte de la gimnasia es tan importante para todas las bases del deporte en general, como parte fundamental de lo que es el desarrollo deportivo. Y cómo esto lo podemos aplicar en las bases familiares. Bueno, tenemos que empezar sobre todo diciendo que hay varios tipos de gimnasia y eso es muy importante que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestra familia, nuestros padres puedan conocer. Tenemos primero en la gimnasia básica hay dos fuentes fundamentales de los movimientos básicos y que está adaptada, la podemos decir así, desde ese movimiento. Por ejemplo, la gimnasia va a ser en función de la gimnasia educativa. Es un tipo de gimnasia que muchos no conocemos y que pensamos que no está, pero está la gimnasia educativa, que va formada sobre todo en la gimnasia con el niño, lo que podríamos decir hoy psicomotricidad para bebés, psicomotricidad para los niños entre las edades, sobre todo de meses, desde que nace hasta los 2 años y después de 3 años a 5 años. Y esa gimnasia educativa lo que hace es formar patrones de movimiento, hace sobre todo psicomotoramente que el niño pueda tener sobre todo una mayor enriquecimiento en su formación. También está la gimnasia para bebés, pero está también la gimnasia para niños como tal, de 6 años a 10. Ahí se forman otros patrones de movimiento, como son las capacidades motrices básicas, que es importantísimo en la función, sobre todo en el crecimiento y la formación de cada niño. También tenemos la gimnasia, sobre todo que puede ser la gimnasia moderada, que es para todo lo que tiene que ver en función quizás de todo lo que aborde también el proceso también para la tercera edad, sobre todo para nuestros ancianos, para nuestros abuelitos, que tanto tienen también factor en la comunidad y sobre todo factor en la familia. Es un impacto rotundo para ellos. Importante también, está también la gimnasia higiénica. Muchos quizás no conocen, y la gimnasia higiénica es la gimnasia que está en función de bienestar y de la salud de todo ser humano. Por ejemplo, la gimnasia higiénica se puede llevar ¿a dónde? Al centro de trabajo, a las fábricas, a las oficinas, a los centros de trabajo, a las escuelas, porque es sobre todo recargar y poder fomentar la parte postural, de que quizás la persona que esté sentada en la oficina casi 8 horas, pues pueda hacer sus movimientos, sobre todo en esa parte higiénica, postural, que sobre todo le sirva para poder en un tiempo de receso poder hacer su gimnasia, ¿verdad? Y eso le ayuda sobre todo a que las posturas las puedas corregir, que quizás no se encorve, que pueda tener un estilo de vida saludable, y eso es muy importante. También existe otro tipo de gimnasia, que le podemos decir que es la gimnasia terapéutica, también en función de todo lo que es la parte morfológica y funcional del individuo, ya sea por trauma o ya sea por congénito, nació, y eso también te hace que pueda enriquecer siempre, por supuesto, con una parte de un doctor especializado, y pueda sobre todo también posturalmente ayudarle en esa gimnasia que es muy importante en movimientos. De ahí existe otro tipo de gimnasia, que es la gimnasia deportiva, porque muchas veces no sabemos y tenemos que tener esa cultura en crecimiento. Y ya la gimnasia deportiva sí va enfocada entonces, como lo dice, al deporte. De ahí está sobre todo los varios tipos de gimnasias, como son la gimnasia artística, la gimnasia rítmica. La gimnasia artística es la que es para chicos y para chicas, que hay campeones olímpicos y mundiales. Acá está Yosimar Calvo, en Colombia, y sobre todo desarrolla motrizmente desde una pirámide correcta y una edad sensible, pues ya la gimnasia artística deportiva. Es decir, como tal, la gimnasia artística rama femenina y rama masculina, que es con los caballos de arzones, con las vigas de equilibrio, que es suelo, que es barras asimétricas, que son barras paralelas y demás. También está la gimnasia rítmica, que la gimnasia rítmica en su momento era gimnasia deportiva, rítmica deportiva, y después se quedó gimnasia rítmica por la FIT, y es también un conjunto, como podríamos decir, de la fusión del arte y el deporte. La gimnasia rítmica es la que es con aro, con balón, con masas, con cinta, que enriquece el trabajo de la parte artística, la belleza, la expresión del movimiento, el poder sentir, el poder transmitir con una música, ¿verdad? Que la gimnasta sea capaz de interpretar esa parte artística que sobre todo pueda llevarlas a grandes resultados. Está también... Eso he notado algo, profe Jordania, que hablas con mucha pasión, y esa pasión, ¿de dónde sale? Porque es algo que le inculcan ustedes como en la parte de la gimnasia rítmica, que es una de sus especialidades,
Háblanos de esa parte artística. Bueno, nuestro deporte está muy ligado al arte en cuanto porque las gimnastas también necesitan practicar mucho ballet y eso es un complemento sobre todo a la escuela de la gimnasia rítmica y en este caso a la gimnasia como tal, ya de nuestro deporte muy específica. ¿Por qué? Las posiciones de brazos, las posiciones sobre todo de los pies, del tren superior y del tren inferior son muy importantes en las posturas y en la gestualidad con que la gimnasta tiene que transmitir quizás un sentimiento que va escogido desde la entrenadora y desde la gimnasta por una música correcta, una música que pueda hacerle transmitir sentimientos, emociones. Es como el lenguaje corporal, que no podemos hablar, pero con el cuerpo podemos entonces demostrar y podemos transmitir un sentimiento, en este caso al público, pero nosotros tenemos un alto contenido que podríamos decirle en nuestro deporte. El juez toma un valor súper importante porque te califica el cuerpo, te califica la parte artística, te califica la parte técnica, todo. Son jueces que están encima ahí, delante de ti, mirándote, donde califica una estructura de movimiento que es muy, podríamos decirle que es tan especializado y es tan, nuestro deporte es tan específico, pero tan, podríamos decirle riguroso, estricto, muy estricto, que entonces esa parte sobre todo de transmitir te lleva a que la gimnasta tiene que tener grandes capacidades, tanto físicas, tanto coordinativas especiales, como sobre todo entrenar también la mente. Nuestro deporte, pues de ahí de las gimnasias que estábamos viendo, los tipos de gimnasia artística, gimnasia rítmica, también han surgido otras gimnasias, que es la gimnasia trampolín, que es como con las camas elásticas, que ya está avalado por la FIC, está la gimnasia aerobia, y hay varias gimnasias que están dentro del grupo de la gimnasia deportiva. Y esto hace que sobre todo el chico, cuando empiece a una edad temprana, pues pueda correctamente saber inclinarse por qué gimnasia deportiva pues quiere hacer, si en la artística, si en la rítmica, si quiere hacerlo en la gimnasia trampolín, y ahí entonces metodológicamente junto con un equipo y el entrenador le puede ir dando sobre todo una parte donde pueda ser más efectiva la atleta o el atleta y poder entonces dirigirse correctamente al deporte que quiera ejercer, ya como gimnasia deportiva. Qué interesante, profe Jordania. Yo quiero también que nos puedas enseñar cómo ha sido tu experiencia con el tema de la alimentación, la nutrición. ¿Por qué? Porque veo que es muy exigente y es diferente a lo que son los deportes como nosotros que jugamos fútbol, son deportes colectivos y tenemos, a pesar de que tenemos un rigor también en la parte de nutrición, ustedes tienen un rigor diferente, aún creo que un poquito más exigente. ¿Puedes hablar sobre eso? Sí, bueno, cada deporte tiene sobre todo sus características muy especiales, que eso hay que respetarlo, sobre todo en cada deporte, en el proceso tanto del consumo como de la exigencia, y sobre todo las pruebas que necesitan, sobre todo el equipo metodológico de entender y saber, o el equipo biomédico, de que los atletas necesitan hacerse pruebas, necesitan chequearse, sobre todo en alto rendimiento, por la necesidad sobre todo de pruebas de laboratorio para saber, por ejemplo, su hemoglobina cómo está, también en pruebas sobre todo de nutrición, en el proceso de la KS cómo está, el porciento de grasa. Eso es muy importante conocerlo, que quizás no lo conocemos a fondo, pero eso es tan importante en la preparación como la preparación física y la preparación general y la preparación específica. En las gimnastas la dieta es decir, no son quizás como los deportes de peso, que quizás el boxeador o el luchador o el judoka se pesa y tiene su peso y puede competir sin problema y después puede comer todo lo que quiere. La gimnasta tiene que mantenerse delgada, esbelta, elegante, con esa transmisión los 365 días del año. Es muy importante tener eso en cuenta porque la gimnasta, es decir, no solamente por la parte estética, que nuestro deporte impacta tanto en el proceso, sino de la elegancia y de la condición y de el cambio de mentalidad que hay que tener para mantenerse los 365 días del año, pues delgada, con una figura, con todo un proceso. De ahí cuando llegué a Colombia, contratada ya de salir desde mi país, a esta hermosa tierra que agradezco mucho, sobre todo de poder transmitir a las nuevas generaciones, pues lo primero que tuve que cambiar fue la mente de mis gimnastas, que no es dejar de comer, es comer sanamente, es sustituir lo que realmente engorda y nos hace daño en un momento nutricional que quizás pensamos o no queremos sustituir el pan o la harina por una fruta.
Y el proceso de sustituir no es dejar de comer, es comer sanamente. Es sobre todo enfocarnos que tienen una responsabilidad y una disciplina y que quizás 1 libra o 1 kilo de más puede llevarla a perder resultados. Nuestro deporte es muy exigente, tienen unas capacidades sobre todo que requieren mucho, pero mucho sobre todo entrenamiento, pero también sobre todo mucha mente, mucho entrenamiento mental, porque la gimnasta necesita sobre todo estar enfocado para que el peso corporal esté estable en todos los movimientos técnicos que tiene que hacer. Quizás una chica que le cuesta más trabajo bajar de peso, le va a costar mucho más trabajo levantar los saltos a una amplitud de 180 grados. O le va a costar más levantar un pie y poder fijarlo en una posición de quizás flexibilidad activa, que eso le cuesta un poco más porque tiene que mover todo el pie, todo el proceso, quizás si tiene más grasa o no tiene, o tiene el músculo bien formado, pero le va a costar sobre todo el movimiento cuando está por encima la grasa de la parte sobre todo corporal del AKS, pues entonces se le dificulta el movimiento técnico. Si quizás puede llegar el movimiento técnico a un índice de 180 grados, se le puede quedar en 160 o 170. Interesante. Y en nuestro deporte... ¿Cómo podemos eso enfocarlo también a la comunidad no tan deportiva? Vamos a decir a la... No la gimnasia deportiva, sí, sino la gimnasia higiénica, la gimnasia educativa. Bueno, esto es algo muy, muy hermoso, muy lindo desde el punto de vista de poder cambiar el concepto de que la gimnasia no solamente es para chicas, sino que también es para niños que pueden practicar, sobre todo en el proceso motriz. Importante que si el niño se forma en una gimnasia, si sea futbolista, de atletismo, de voleibol, si el niño pasa por lo menos 1 hora nada más a un centro deportivo donde den la gimnasia básica como patrón de movimiento, como estructura, como desarrollo de las capacidades motrices básicas, como desarrollo de las capacidades coordinativas, el niño va a ser explosivo, va a ser un niño que va a estar preparado en todas las capacidades y en todas las fases. Por lo tanto, un niño que coordinativamente sabe hacer una acrobacia y sabe caer en el fútbol, quizás cuando tenga que saltar y cabecear, el niño va a estar más listo y más preparado para romper esa caída cuando llegue al suelo. Es decir, es lo que llamamos en Cuba, que es parte de sus estudios en la ciencia del deporte, la multilateralidad, que es la especialización en edades tempranas. Para que cuando practique su deporte, que ya se especializa, tenga estimulaciones ya previstas, dadas por el tema de la gimnasia, que es como un deporte básico dentro de todos los deportes en general. Así es. Es decir, la gimnasia básica en Cuba, desde el proceso piramidal, lo vemos desde los prejardines. Eso es fundamental y es una estructura obligatoria en la escuela cubana. Desde que el niño está en el jardín o en el prejardín, el niño ya hace gimnasia básica. Asimismo en la edad escolar, asimismo en la secundaria y asimismo en la universidad. Es importante, sobre todo, como el sistema, quizás en Colombia necesitamos sobre todo emprender ese proceso, pero yo pienso que poco a poco se puede lograr y se puede conseguir, porque es importante que en la edad sensible correcta, que es en la primaria, en la edad escolar, es donde el niño debe formar las capacidades coordinativas, no cuando está quizás en la secundaria ya o cuando ya está muy avanzado. La edad correcta y la edad sensible es la edad prejardín, escolar. Es importante que tengamos eso en cuenta porque el niño se desarrolla en multilateralidad, importantísimo, los dos hemisferios, trabajar tanto el derecho como el izquierdo, las capacidades sobre todo que tú les puedes ir dando poco a poco, las capacidades físicas como la flexibilidad, que es tan importante. Las personas piensan que la flexibilidad se lleva solamente a un patrón y hay patrones de movimiento en la flexibilidad que son diferentes. Una cosa es la flexibilidad, otra cosa es la amplitud de movimiento, que es muy importante y es difícil, y otra la elasticidad. Son diferentes y pensamos que son iguales y no son iguales. Y eso vamos más adelante a explicar en otras charlas, ese tipo sobre todo de flexibilidad. Pero las capacidades físicas que el niño pueda adquirir en esa edad temprana, el niño lo alista, lo pone, es decir, morfológico, funcionalmente por encima en sus condiciones y sus capacidades para hacer cualquier deporte. Y eso es importante porque la gimnasia educativa prepara al niño desde la psicomotricidad para bebé, desde la edad escolar. Sobre todo trabaja también las capacidades coordinativas como el equilibrio, la orientación, la anticipación. Eso es muy importante porque un niño coordinado es un niño que puede hacer cualquier deporte. Claro. Es muy importante desarrollarlo. La gimnasia higiénica para la familia es muy importante. También porque tanto que nos gusta a las mujeres y a los hombres también la gimnasia aerobia, sobre todo en patrones de movimientos coreográficos, que es con música, que desarrolla el oído musical, que es sobre todo esa parte que se puede compartir entre amigos, que se puede compartir en familia. Y la gimnasia higiénica es muy importante porque va desde
la persona que quizás trabaja en una fábrica, el que está quizás trabajando en una oficina, el que quizás está trabajando en un área, por ejemplo, deportiva, la profesora del colegio, lo puede hacer como rutina, sobre todo dentro de su proceso ya organizativo que tenga para el día. Es muy importante. Claro, esto nos deja mucha claridad, porque realmente las capacidades coordinativas lo que hacen es ordenar y regular el movimiento, es así lo que dice la teoría, y que están muy relacionadas con las habilidades motrices, sean deportivas o las que normalmente sociales nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Ya para lo que es el rendimiento deportivo, ya hay que incluir a las capacidades físicas, pero lo has abarcado muy general, y eso es muy importante porque creo que más que el conocimiento es aplicarlo, y esa es la función de todo conocedor de la parte deportiva, la aplicación. Así es. Y bueno, y estaríamos deseosos de poder tener también algunos modelos que nos puedan enseñar ese tipo de movimiento, esa flexibilidad, amplitud de movimiento, para que pudieran ver la familia cómo se desarrolla eso en los chicos, en las chicas, cómo se hacen esos pasos rítmicos, que aquí en Colombia es muy parecido en Cuba con el tema del baile, la música. Nos gusta mucho, y qué bendición poder ver esos modelos también con una profesional como tú explicando todo esto ya para la práctica. Sí, como no, en otros momentos, en otros espacios, vamos a tener sobre todo organizar para que pueda tener una secuencia completa de lo que es sobre todo la gimnasia básica en función de la gimnasia educativa para el bebé, de la gimnasia sobre todo higiénica, terapéutica, sobre todo en la parte postural, que ya con un médico, por supuesto clínico, siempre hay que tener ese balance, pero sí, capacidades coordinativas, las capacidades físicas generales, la flexibilidad, la rapidez. Vamos a poner ejercicios que vamos a poder hacer muy chévere en casa, que vamos sobre todo a intercambiar con la familia, y eso va a servir mucho sobre todo para este tiempo, y no solamente para el tiempo del COVID-19, sino cuando salgamos también es un tiempo de que vamos a salir de este proceso, pues también es un tiempo ameno que podemos hacer en casa, que podemos hacer desde tu trabajo, de donde estés, y eso sobre todo ayuda, y sobre todo a la longevidad, a la calidad de vida alta que necesitamos tener, una vida muy saludable, con una alimentación correctamente y muy saludable, y pues acá estoy para servirles, sobre todo para poder contribuir a este trabajo, a las familias, a los chicos, a las chicas, al deporte, al crecimiento, al deporte como tal en todo Colombia. Bueno, profesora Jordania, te invito a esta rica nutrición. Gracias. Esta nutrición que nosotros tomamos en nuestro club tiene más de 114 nutrientes, y que es especial para lo que todo es la parte energética, nutricional de nuestro cuerpo. Y qué bendición poder también implementarlo para estos jóvenes deportistas, y más en esta especialidad que también van a hacer en la parte gimnástica, no solamente en el fútbol y alto rendimiento, sino también para las amas de casa, las personas que están en el hogar, que van a necesitar de nutrientes como estos. Muy importante, sobre todo saber que una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Y este espacio, pues sobre todo feliz de poder estar acá, de poder contribuir sobre todo al desarrollo integral también. Vamos a tocar muchos temas, sobre todo vamos a tocar otros tipos de gimnasia, porque pienso que hoy ha sido como quitar ese tabú que existe, que la gimnasia solamente es para mujeres o para chicas. También tenemos la gimnasia adaptada a la mamá embarazada. Tenemos la gimnasia adaptada al bebé, como decíamos, de la psicomotricidad. Tenemos la gimnasia adaptada para adolescente. Adolescente hay un cambio hormonal, sobre todo pero muy trascendental en la vida de todos. Todos fuimos adolescentes y adolecemos. Y hay una gimnasia adaptada para ellos y para ellas también desde el punto de vista de movimientos, de capacidades, que puedan desarrollar sobre todo ese proceso, que quizás están en ese proceso hormonal, y puede ayudarles a contribuir también a su desarrollo sanamente. También tenemos la gimnasia adaptada para jóvenes, hay para todo, sobre todo en la macroestructura de los movimientos, y sobre todo que se sientan sobre todo en esa parte que todos podemos hacer gimnasia como calidad de vida, como sobre todo mantener nuestra alta calidad, pero esa parte de poder hacer ejercicio incansablemente, que te ayuda sobre todo en tu rendimiento diario. Con 1 hora de ejercicio nada más, tu rendimiento cambia totalmente en el día,
y es muy importante. Y la gimnasia adaptada para la tercera edad, que es un espacio también muy importante, que quizás están en casa, que quizás se sienten en un momento determinado pues como sin hacer nada, y también hay una gimnasia adaptada para ellos desde el punto de vista de poder ayudarles, de poder, Señor, contribuir en ese tiempo y en ese espacio. Así que bueno, yo encantada, feliz de poder estar acá en estos tiempos, en estos encuentros, y bueno, muy agradecida a esta institución que me ha invitado en el día de hoy, a todo su equipo, porque es un gran equipo, desde el presidente hasta todos los entrenadores, los chicos, todos, las chicas, todo. Así que muy feliz y gracias por esta invitación. No, es muy importante, profe, de lo que usted hablaba. Yo toqué una frase la vez pasada que estuve dando una charla para padres y hablábamos de la familia unida, nuestro tesoro más preciado. Y qué bendición nosotros cuidar ese tesoro, no solamente como la familia que tenemos, sino con ese tesoro que empieza desde una buena nutrición hasta la parte deportiva, la parte mental, lo que nosotros interactuamos como individuos en la casa, y más en este tiempo de confinamiento que nos toca ser tolerantes, tratarnos con amor, pasivo, sí. Tener paciencia. Yo tengo una frase de fuerza que podríamos decirle así también, que es: en este proceso familiar es importante hacer deporte con propósito. Qué bien. No podemos hacer deporte si no tenemos un propósito bien claro y definido. Y una de las cosas también que les traigo para otras ocasiones es deporte con propósito. Ese propósito de por qué estoy haciendo el deporte, qué contribuye el deporte en mí, en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en la familia completa, porque el deporte con propósito es muy importante, sobre todo enfocarse en ese proceso. Bueno, que no es hacer deporte por hacerlo, es con un propósito y un objetivo claro. Sí, muchas gracias, profe, por la claridad, por hablarnos de esta gimnasia en general y el deporte con propósito, porque creo que va a ser de mucha más claridad cuando tengamos modelos acá y hacerlo en la parte específica, ya que hablamos también de estimulaciones de edades tempranas y cómo la gimnasia se va adaptando a ciertas poblaciones que, a pesar de que no tienen una flexibilidad o unas capacidades desarrolladas pequeñas, se pueden hacer como una actividad deportiva saludable en general. Muy importante. Muchas gracias por esa claridad. No, cuenten siempre conmigo, muy agradecida por esta invitación, y bueno, Dios les bendiga mucho y los espero en próximos encuentros.